Equipos para izar. Al hablar de equipos de elevación o equipos para izar, se incluye también cualquier equipo o maquinaria que se utiliza para el trabajo de levantar o bajar cargas. Entre estos se incluyen también los accesorios o aditamentos que se utilizan para anclar, fijar o soportar el equipo, para lo cual necesitamos de maquinaria pesada como son las grúas, las cuales se clasifican según su capacidad de carga y tipo de elevación. Según su capacidad de carga, se clasifican en grúas ligeras, con una capacidad de 10 kilogramos, o toneladas, grúas medianas de una capacidad de 50 toneladas y las grúas pesadas que tienen una capacidad de más de 50 toneladas. Según su tipo de elevación se clasifican en grúas hidráulicas, grúas eléctricas, grúas neumáticas y grúas manuales. Las grúas hidráulicas utilizan fluidos hidráulicos para generar la fuerza necesaria para levantar las cargas y las grúas eléctricas utilizan energía eléctrica para funcionar y levantar las cargas. Las grúas neumáticas utilizan aire comprimido para generar la fuerza necesaria para levantar las cargas. Las grúas manuales requieren de la fuerza humana para levantar las cargas, para los cuales se necesitan de aparejos para izar, que son conjuntos de dispositivos y accesorios utilizados para sujetar, levantar y asegurar las cargas durante las operaciones de izaje con grúas. Estos elementos son fundamentales para mantener la estabilidad de la carga y evitar accidentes en el proceso de elevación, como son cuerdas, cables y eslinges. Las cuerdas pueden estar hechas de fibras textiles naturales como son el cáñamo, el sisal, entre otros, y fibras sintéticas como son de poliamida, poliéster, polipropileno y poliestileno. La carga de rotura de una cuerda depende de su diámetro, de la calidad y naturaleza de las fibras utilizadas para su fabricación y de su estado de conservación. Por su lado, los cables pueden ser de perforación, que se utilizan para subir o bajar tuberías de perforación dentro y fuera del pozo, y representan una aplicación extrema para los cables, con flexión repetitiva de alta carga sobre las poleas. El cable de acero antigiro está compuesto por dos o más capas de cordones enrollados en sentidos diferentes. De esta forma, los cordones compensan esfuerzos y tienden a eliminar la tendencia del cable a girar sobre sí mismo, debido a la tensión que siempre ejerce la carga suspendida. Los cables de acero inoxidable que se utilizan en el sector náutico, en el sector de la construcción, para las líneas de vida, también son usados como cuerdas de transmisión, lo cual hace posible que pueda ser utilizado en ambientes húmedos y como elemento para barandillas, escaleras y antepechos expuestos a agentes atmosféricos. La eslinge es un elemento de elevación que permite enganchar una carga, la cual comúnmente se utiliza en el sector industrial para mover, transportar o arrastrar elementos de gran magnitud. Sin embargo, en profesiones que requieren de seguridad del personal en alturas de alto extremo, toma suma relevancia, ya que tiene como objetivo detener las caídas, posicionar y en algunos casos absorber el impacto. Junto con los equipos para izar, también se encuentran los transportadores que sirven para mover o transportar cargas de gran magnitud de un lugar hacia otro, ya sea dentro o fuera de la empresa. El transportador de gravedad, el cual mueve la carga sin utilizar fuentes de poder motorizadas, usualmente por una pendiente o mediante una persona que empuja la carga. Los transportadores de correas, también conocidos como cintas transportadoras, como componentes responsables de mover grandes volúmenes de materiales a granel de forma continua, desplazándose sobre los tambores y rodillos. El transportador de cadenas es un conjunto de elementos dedicados al traslado o transporte de paletas o contenedores en sentido transversal o longitudinal hacia las posiciones requeridas por la operación logística. Los transportadores portátiles son livianos y proporcionan una solución económica para mover materiales en distancias largas y cortas. Los transportadores tienen un diseño compacto para un fácil almacenamiento. Los transportadores de gusano o helicoidal son dispositivos mecánicos utilizados para el transporte de materiales a granel, tanto líquidos como sólidos. El transporte neumático hace referencia al movimiento de materiales sólidos o polvorientos de un lugar a otro por medio de un gas comprensible. También podemos encontrar los carros transportadores, que son vehículos industriales especializados que se utilizan para transportar cargas y materiales pesados dentro y fuera de una instalación. Los elevadores, conocidos también como elevadores de carga, son máquinas que, como su propio nombre indica, se utilizan para mover, elevar, trasladar y colocar cargas pesadas sin esfuerzo. El tractor es un tipo de vehículo autopropulsado que se usa para arrastrar o empujar remolques, embarcaciones y otras maquinarias o cargas pesadas. Este tipo de vehículos se usa en diferentes sectores como son la agricultura, la construcción, la náutica y el movimiento de la tierra. Una de sus características principales es su buena capacidad de adherencia al terreno. Esto en cuanto les puedo compartir el tema sobre los equipos para izar, los transportadores y los carros transportadores. Capítulo 4. Transporte ferroviario en fábricas
El proceso de transporte de carga por ferrocarril involucra a muchos trabajadores que necesitan tomar medios de seguridad ferroviarios estandarizados para evitar accidentes tanto como sea posible. Además, la seguridad ferroviaria también se refiere a cómo las vías son ensambladas, administradas por las empresas y profesionales responsables de las concesiones de la red. Este punto, en la forma que se instala la superestructura ferroviaria, la composición de los trenes y el mantenimiento de la vía, tiene un gran impacto en lo que es la seguridad. En el artículo 944 se debe disponer de señales de peligro y de barreras portadas horizontales complementadas por luces y por campanas de alarma. En el artículo 946, las señales de peligro y los resguardos de la obstrucción de ferrocarriles deben ser pintados de tal manera que mejore su visibilidad, alternada de franjas diagonales de negras y amarillas. Las locomotoras de vapor no deben circular o maniobrar en lugares donde exista el peligro de incendio, al igual que las locomotoras de combustión interna deben ser equipadas con extinguidores de incendio apropiados, como es el polvo químico seco. Antes de mover los carros o ferrocarriles del tren, se debe asegurar que todos los trabajadores deben estar fuera de los carros para así evitar algún percance. En el capítulo 5 tenemos lo que es sistema de tuberías. Los trabajadores deben recibir información adecuada para reconocer y comprender los riesgos inherentes de los diferentes tipos de fluidos que van a transportar. Si se produce un accidente, una señalización o identificación de tuberías correcta puede ahorrar un tiempo muy valioso, ya que incluso esto puede llegar hasta salvar la vida. También facilita a los trabajadores de mantenimiento evitar búsquedas que requieren de mucho tiempo. Los sistemas de tuberías para el transporte de líquidos inflamables no deberán colocarse cerca de calderos, motores, conmutadores o llamas abiertas que pueden encender el goteo. En el artículo 974, los sistemas de tuberías serán examinados a intervalos frecuentes y regulares. Asimismo, todas las válvulas defectuosas, conexiones con salideros o tramos de tubos corroídos serán reemplazados. Tenemos lo que es el asado y conducción de materiales. En el asado y conducción de materiales, los trabajadores asignados a la manipulación de materiales deben ser instruidos sobre los métodos de levantar y conducir materiales con seguridad. Los trabajadores que manipulen objetos con bordes afilados, con rebarbas, brinzas, astillas o partes proyectantes peligrosas deben disponer de ropa y equipo adecuado. Tenemos lo que es el apilamiento de materiales. Los materiales no deben ser apilados en una altura que pueda causar la inestabilidad y caer sobre ellos y así causar una desgracia. Las maderas, barras y tubos, etcétera, deben ser almacenadas en lo posible en casilleros, donde su manipuleo no pueda causar lesiones al personal, así evitando dichos materiales se proyecten hacia los pasillos. Las personas que realicen el apilado y almacenamiento deben evitar la mezcla de distintos materiales o tipos de embalaje a la hora de almacenar, ya que los productos químicos deben almacenarse según su normativa específica, evitando mezclarlos con otros productos que pudieran incrementar el riesgo para los trabajadores. En lo que es el almacenado, tenemos que los tanques se empleen para almacenar líquidos, los tanques que se emplean para almacenar líquidos peligrosos no inflamables no estarán colocados sobre pasillos. Los tanques estarán colocados de 38 a 45 centímetros sobre el fondo del foso. Se deben almacenar siempre que se pueda en zonas cubiertas. De no ser así, se debe analizar cómo pueden ser afectados por el viento, el agua o el hielo. En el caso que los materiales puedan ser afectados por el viento, se podría emplear lonas impermeables ancladas al suelo que se cumplirán con la función de protección frente al agua y viento. La superficie en zonas de almacenaje deben tener la resistencia suficiente para poder soportar cargas al almacenar y no debe ser sobre la superficie con pretendiente presente irregularidades. En los barriles y bidones para líquidos peligrosos tenemos que colocar sobre plataformas de cementos, bloques de hormigón, ladrillos o repisas metálicas. Cuando los barriles o bidones que hayan contenido líquidos peligrosos, no inflamables o que se encuentren en condiciones para otros usos, se destruirán para evitar que se vuelvan a emplear. Se debe asegurar que todos los contenedores de materiales peligrosos estén debidamente etiquetados y todos los productos químicos se almacenan en los contenedores apropiados. Deben almacenarse o mantenerse en áreas frescas y ventiladas, separando los materiales incompatibles. Nunca se debe comer ni beber mientras se manipula materiales peligrosos. Siempre lavarse las manos después de usar o transportar cualquier equipo o químico peligroso. Tenemos lo que es el almacenado de materiales secos. En el almacenado de materiales secos hay que evitar que los productos topen el suelo. Siempre hay que utilizar palets para que se limpie, siempre por debajo con insumos de limpieza. No almacenar ningún tipo de producto químico de limpieza cerca, ya que esto puede provocar una contaminación química.
El almacenamiento de los productos debe ser ordenado con una separación con respecto a las paredes perimetrales y elevarlas al piso por lo menos unos 15 centímetros.